Gen Urobuchi engañó a toda la comunidad del anime usando carteles rosa, música alegre y una promesa falsa. Durante meses el estudio SAF vendió al público la historia de una chica mágica tradicional para ocultar la verdadera naturaleza del proyecto. Pero bastaron 3 episodios para que esa trampa se activara, y cuando el público finalmente entendió qué clase de anime estaban viendo, se pudo ver por fin la verdadera naturaleza del proyecto. Bienvenidos a Otaku Mistress, yo soy Sailor, y hoy vamos a hablar de cómo Madoka Mágica convirtió la desesperación humana en el arma más fuerte del anime. Porque detrás de sus colores pastel, sus transformaciones y sus adorables personajes se escondía una historia que estaba a punto de romper todas las reglas de un género con más de 50 años de historia. Ahora sí, hablemos de esas décadas de reglas. Desde los años 60, con Mahou Tsukai Sally, el género de las chicas mágicas había operado con un pacto con la gente. Heroínas que obtenían poderes a través de un ser tierno, luchaban contra fuerzas oscuras y donde al final del día el poder de la amistad, la pureza de sus corazones triunfaba sobre cualquier adversidad. Era un género para estar tranquilos y buscar algo de esperanza. Cuando Akiyuko y el director Tatsuhiro decidieron crear una historia original, sabían que para impactar debían respetar minuciosamente la estética exterior. Por eso contrataron a Ume Aoki, conocida por sus diseños extremadamente adorables en Imari Sketch. Y es que son preciosos, les recomiendo mucho su arte. Todo en la superficie de Madoka Mágica grita dulzura e inocencia, pero detrás de este guión estaba Geo Urobuchi. Este es un director que es conocido con el apodo de el guionista ninja, y es que sus historias son trágicas, nihilistas y desesperantes, lo cual hubiera sido demasiado obvio si hubieran sabido de quién venía la historia. Llegamos a ese punto de no retorno. La campaña previa al estreno fue una obra maestra de la manipulación y bastante recomendado si están en el mundo de la publicidad. Y es que Urobuchi llegó a declarar en redes sociales que la serie era cálida y reconfortante. El tema de apertura era Connect de Clarisse, y este reforzaba la idea de una aventura mágica luminosa. Durante los 2 primeros episodios, la narrativa siguió la fórmula al pie de la letra. Mami Tomoe actuó como la mentora perfecta, esa líder que les mostraba qué tan bueno era ser una chica que salvaba al mundo. Pero llegamos a ese 3er episodio. Y es que en cuestión de segundos la serie ejecutó uno de los giros de tuerca más brutales del anime moderno. La muerte gráfica y repentina de Mami no solo eliminó al pilar del grupo, sino que también destruyó instantáneamente la falsa sensación de seguridad del espectador y de lo lindo que estábamos viendo, obviamente. A partir de ese segundo, el público entendió la regla fundamental de este universo. Y es que en este universo nadie está a salvo y la magia tiene un costo de muerte. Ahora hablemos de ese contrato faustiano. Y es que miren, el mayor logro de Madoka Mágica no es su violencia gráfica, sino más bien redefinir la mitología del género a través de una lógica fría y engañosa. Kyubey no es un duende maligno tradicional. Es la personificación del utilitarismo absoluto. O mejor dicho, para que todos entendamos, es interés puro y duro. La serie transforma la figura del compañero mágico en un gran depredador corporativo que explota las emociones de adolescentes o niñas que son bastante vulnerables. Aquí es donde el anime introduce un concepto que la verdad me gusta mucho y siempre he querido hablar. Y no sé mucho de física, pero viene de ahí. Y es la entropía. Y para que todos entendamos así fácil, la entropía es la tendencia natural del universo al desorden y al desgaste. Y es que con el tiempo todas las estrellas se apagarán y la energía del cosmos se agotará. Esto va a pasar de verdad. Pero regresando al anime, los incubadores, la especie de Kyubey, descubrieron que las emociones humanas es un fenómeno que ellos como seres fríos y lógicos ni siquiera pueden experimentar. y que los humanos generan una cantidad absurda de energía que desafía la física conocida. Para
Para cosechar esta energía descubrieron una forma o un método bastante brutal, y es que un deseo puede producir una gran cantidad de esperanza, pero al romperse esa esperanza se convierte en una cantidad equivalente de desesperación. Es precisamente ese colapso violento cuando una chica mágica cae en el trauma y se transforma en bruja, donde se libera un pico gigantesco de energía capaz de revertir la entropía del universo. O sea que se volverían a regenerar las estrellas, o más bien nunca explotarían. Las gemas del alma no son solamente un accesorio para verse bonito, y es que literalmente son el alma de las niñas que se convierte en un recipiente de procesamiento emocional. La revelación definitiva es aterradora porque suena muy coherente. Las brujas no son monstruos de otra dimensión, sino que son las propias chicas mágicas que sucumbieron al sistema. Y es que simplemente ve el dolor, la agonía y la desesperación humana como un recurso natural más, sino como un combustible necesario para evitar la muerte térmica del universo, lo cual es aún más cruel porque las niñas simplemente son desechadas. Ahora tenemos que hablar de esa estética tan preciosa. El impacto visual de la historia se multiplicó y generó aún más de qué hablar gracias al estudio SAF. Y es que en lugar de utilizar fondos de fantasía genéricos, situaron la historia en una ciudad futurista. Es bastante limpia y alienante, con aulas de clase hechas de cristal transparente donde las protagonistas están constantemente expuestas y vigiladas. Y creo que esa parte no la notaron mucho, pero el contraste inicia cuando se entra a ese mundo de las brujas. El colectivo de artistas Gekidan Inu Curry utilizó técnicas de animación mixta, recortes de revistas viejas, telas y stop motion para crear un entorno incómodo y grotesco. Y es que ese espacio tan precioso y el que a muchos impactó no es genérico en cualquier anime. Parecen pesadillas modernas que representan el estado psicológico fracturado de las mujeres o de las niñas que se convirtieron en monstruos. Y obviamente la música de Yuki Kajiura, combinado con esos coros litúrgicos con ritmos electrónicos oscuros, terminó de consolidar este universo de tragedia vulnerable. Ahora sí, la pregunta que muchos tienen: ¿destrucción o deconstrucción del género? Y es que suele decirse que Madoka Mágica destruyó o deconstruyó el género de las chicas mágicas, pero la realidad es más compleja. La obra no buscaba burlarse del género, sino tomar sus premisas al pie de la letra y llevarlas a sus consecuencias lógicas y filosóficas más extremas. Porque, ¿qué tipo de entidad le ofrecería un deseo a una niña a cambio de arriesgar su vida? Y es que eso lo hemos visto más de una vez. Además, ¿qué impacto psicológico real tendría ese aislamiento y el miedo constante en una adolescente? Que es una de las etapas más difíciles del ser humano y además teniendo una responsabilidad tan grande. El éxito masivo de la serie provocó una ola de imitadores en la década siguiente. La industria se llenó de producciones que intentaron replicar la fórmula inyectando violencia explícita, tortura y sufrimiento gratuito a personas jóvenes. Sin embargo, muchos de estos títulos a mí en lo personal me gustan mucho y le agradezco tanto a Madoka Mágica que haya un poco cambiado el género de alguna forma, pero fallaron en dejar esa huella en la gente, porque no entendieron bien el concepto. Y es que el elemento clave de Madoka Mágica no era la crueldad, sino el valor atroz del sacrificio. La desesperación de la historia solo funciona porque las protagonistas luchan desesperadamente por conservar su empatía y la humanidad. Y es que aquí tenemos una esperanza reconfigurada. Pues la Madoka Mágica cambió para siempre el panorama de la animación japonesa, porque demostró que un formato tradicional infantil podría albergar debates sobre el existencialismo, el libre albedrío y el costo del deseo. No destruyó a las chicas mágicas, las obligó a madurar. Al final, en medio de un sistema cruel y matemáticamente injusto, la obra no concluye en el nihilismo absoluto o falta de sentido, sino en la reafirmación de que incluso el acto de empatía más pequeño tiene el poder de reescribir el universo. Y es que,
15 años después de su estreno, Madoka sigue siendo ese estándar de anime oscuro. Pero lo más importante es lo que tú piensas. ¿Crees que la influencia de Madoka Mágica benefició a la industria al abrir la puerta a historias más complejas? ¿O terminó saturando el mercado con series que solo buscan el impacto superficial del dolor y la violencia? Déjamelo en comentarios. Y ya llegando a esta parte, no les voy a pedir que le den like o se suscriban. Si ustedes quieren pueden hacerlo o seguirme en redes. Lo que sí les voy a pedir es una colaboración desde donde me estén viendo, o si ustedes también son de mi país, Colombia. Acabamos de pasar por un terrible terremoto que afectó a muchísimas personas. Y sé que tanto mis compatriotas como yo estaríamos muy agradecidos con su ayuda, hasta con la difusión de lo que está ocurriendo, por favor. Por acá les compartiré diferentes lugares donde ustedes pueden donar en el país o fuera de él si es que quisieran ayudarnos. Les agradezco mucho y espero que esto llegue a muchas personas, ojalá. Gracias por todo y que tengan un buen día, buenas noches o que estén ustedes tranquilos.